Breve aplauso. Muchas gracias. Breve. Gracias. Traje Relatos Negros, este libro de cuentos de Luis Benítez, como les adelanté en la apertura del programa. Luis Benítez nació en el 56 en Buenos Aires y además es poeta, narrador y ensayista. Ajá. Y es una... Ahora después vamos a escuchar un audio. Le pregunté de dónde habían salido estos cuentos negros o policiales negros, porque no es algo raro en él. Escribe otro tipo de cosas. No es un autor de cuentos... No es de cuentos policiales. Es una rareza en su obra. Bueno, los tres cuentos se pueden enmarcar como policiales negros, pero tienen los bordes permeados por otras cosas. Vieron que los géneros hoy por hoy no son puros. Hay algo más humorístico, hay algunas cosas muy típicas de la literatura que retrata la provincia de Buenos Aires. Ahora van a ver cuando avancemos. Pero quería arrancar por aclarar, por si hay algún despistado, la diferencia entre policial negro y policial de enigma. ¿Saben ustedes? No, iba a preguntar. Bueno, el policial de enigma es el típico policial con un detective que llega y se encuentra con una escena de un crimen que ya ocurrió. Como Sherlock Holmes, como toda la literatura de Agatha Christie, como la literatura de Chesterton, toda esa tradición que es inglesa. Sí, todos los que les fui mencionando son escritores ingleses. Y es típica como de fines del 19, principios del 20, ahí. Y el que investiga es como alguien muy zapatitos blancos, como decir de alguna manera. Es un detective que llega con una pipa, ¿no? Y que lo que hace es deducir a partir de pistas quién fue. Que siempre fue el mayordomo. Es un héroe lógico. Exactamente, es un héroe lógico, que además es bueno y que además está buscando la verdad, por decirlo rápidamente. Ese es el policial de enigma. El policial negro, en donde se enmarcan estos relatos de Benítez, tiene que ver, primero y principal, con que es de Estados Unidos. O sea, donde se originó y donde predomina. No es que no haya policial negro en otros lugares. Pero surge en Estados Unidos, más allá en el siglo XX, y tiene que ver con antihéroes. Son, en general, los protagonistas, que pueden ser detectives o no, también pueden ser periodistas, digamos, pueden ser ya de otra profesión, pero está esta cosa de que son personas, en general hombres, muy reventados, como muy derrotados por la vida. Claro. Es esta cosa medio de perdedores, un poco vinculado siempre a cierta cosa medio del alcoholismo, y además, en general, si es un detective está retirado, por ejemplo, y suele empezar el relato con que le aparece una mujer fatal que le viene a pedir que investigue algo. Pero a diferencia del policial de enigma, en el policial negro los crímenes ocurren contemporáneamente a lo que está investigando el detective, el periodista, el personaje principal. Queda como enmarañado en el crimen. No es que viene... No es algo que ya pasó. No es algo que ya pasó, sino que sigue ocurriendo. Se queda en medio del quilombo. Paralelamente a su investigación, queda metido en el lío, digamos. ¿No? Y muchas veces además hay crímenes que se cometen después. Siguen pasando cosas. No es que sea lo que pasó y se investiga. Esas son como las dos... Las principales diferencias entre estos dos géneros, y el de Benítez tiene que ver con policial negro porque los crímenes, las cuestiones ocurren paralelamente a lo que está viviendo el protagonista de cada relato. Los dos primeros cuentos son en clave bien argenta. De hecho, el primero tiene que ver, ahora van a ver, con alguien que vuelve al país y que después anda por la provincia de Buenos Aires, y hay ahí un poco de vinculación con lo que podría ser la literatura de Briante, Miguel Briante, que alguna vez hablamos, que esta cosa de la descripción de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, con toda la trama de poder y con todos los chanchullos que ocurren. Y ahí también aparece en el primer cuento. Porque también pensaba, en el policial negro aparece el poder siempre. En el otro policial
suelen ser casos de, bueno, particulares, digamos, Sí. por cuestiones particulares, entre Exactamente. particulares. Y en el policial negro siempre está o la policía o el poder político, ¿no? Sí, es mucho más político además el policial negro. Claro. Siempre está la dimensión de el Estado como algo un poco persecutorio, digamos, o se está investigando en contra. Siempre suele haber algún tipo de traición, alguien que parece que es algo y es otra cosa, ¿no? Sí. Y vinculado a tramas de poder y de delincuencia. Los cuentos estos de Benítez, yo los encontré también, me resonó en la cabeza, o me recordaron bastante a Los policiales de Rodolfo Walsh. Ustedes saben que Walsh tiene 2 primeros libros de cuentos policiales, Yo creo que no leí nada. ¿no? Variaciones en rojo y cuentos para taúres. Ajá, no, me parece que yo... No, leí lo de los irlandeses, Sí, la saga de los irlandeses más están en su esos libros. infancia. Digamos, Los policiales me parece que no. de los 4 cuentos, algunos están en estos libros, pero no, a lo que iba es que Variaciones en rojo, que es el primero de Walsh, es más de policiales de enigma. El segundo, Cuentos para taúres, tiene mucho más policial negro, y esa a donde yo le encontré ahí como que me resonaba bastante en esta faceta policial de Benítez, porque además hay algo de esto de, bueno, los taúres de los que engañan de los juegos de cartas, y aquí en este libro también aparecen varios personajes vinculados al juego, ¿no? Ajá. Y al engaño y a la trampa que se hace con los dados, más que con las cartas. Con los dados. Sí. Bueno, y en concreto hay, como yo les decía, son policiales negros pero con los bordes permeados, hay bastante humor, y de lo que hablan los 3 cuentos, en definitiva, es de la humanidad, de la nobleza de los vínculos, de la violencia en los vínculos interpersonales. Aparece todo el tiempo esa violencia que es completamente realista, ¿no? Como algo que puede ocurrir, porque es algo cercano y algo que viene de algo muy, para lo que uno está muy a la mano, digamos, de esta manera. El primero de los cuentos está protagonizado por un ex policía, ahí está, ¿no? Esta cuestión de los antihéroes, que se mandó un moco en Paraguay, que está en Paraguay, y que por algún motivo hizo algo malo, que no lo quiero spoilear, que se va develando, viene al Gran Buenos Aires a buscar ayuda de su padrino. En realidad el cuento arranca con él golpeando la puerta de su padrino en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, y ¿Su padrino en la policía o su padrino? No, su padrino, que igual es medio turbina también, y el padrino lo manda a hacer un trabajo a la provincia, o sea, lo manda como a un lugar donde por un lado lo van a esconder, pero por otro lado le encargan un trabajo que tiene que ver con dársela a un maleante. Por ahí queda como metido ahí en internas medio de la mafia, en el medio de la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde yo les decía, me recordó bastante a algunos cuentos de Briante, y también algo de la literatura de Hernán Roncino, que alguna vez ya hablé acá, que es de Chivilcoy, y que también muchas veces trama ese territorio literario, ¿no? De la mafia de los lugares chicos, cierta clima medio donde no se dice exactamente lo que está pasando, ¿no? Ese tipo de engaños. El narrador de este primer cuento está en primera persona, se lo digo a Marcelo que está aprendiendo estas cuestiones de escritura, y es un narrador protagonista, ¿no? Porque yo alguna vez les dije, el narrador en primera puede ser que te cuente lo que le pasa, o que sea testigo y te esté contando algo que ve. Vos podés contar en primera la historia de otro. Este es en primera y está contando su propia historia. Y les quería leer un fragmentito para que vean cómo es la prosa de este libro de Luis Benítez. Desde la ventana de esta casa donde tan despacio me voy muriendo, pasando el rato, se ve la bahía de Guanabara, de la que siempre dicen y repiten que es una vista maravillosa. Pero yo, desde hace días, como que veo otros paisajes muy distintos, nublados, con sierras en el horizonte, y en ocasiones casi oigo voces que ya no están. Hace tanto que fueron, seguramente, silenciadas, pero en otro tiempo me hablaron y yo les respondí.
Como la voz del cholo al volante de una camioneta Ica con el chasis enchapado en madera, que me explicaba que me había ido a buscar en Sulky, porque cuando yo había llegado a la estación, aquel vehículo no andaba. Hubo que mandar a buscar los repuestos a la provincia de al lado, me explicó, y agregó que el patrón había puesto a mi disposición la camioneta para lo que fuera menester, y que el pelirrojo tenía otra, una verde, pero esa la manejaba exclusivamente él, y solamente si era imprescindible. Todo lo decía mientras la camioneta se deslizaba en la noche superando pozos y haciendo saltar el barro a cada tramo. Y me dijo también que en toda la hacienda no había otros vehículos a motor, que contaban con esas 2 camionetas nomás. Acá andamos a caballo, es más de hombre. El patrón también, sintetizó. Le traje ropa, usada pero limpia. Con esa pinta de pueblero va a llamar la atención de todo el mundo. Se ve a una legua que no es de acá. Y encima habla raro, como uno de la provincia de Corrientes. Y por acá correntinos no hay. Mejor que no hable, le manda a decir el patrón, y si se deja ver poco, mejor. Pásese atrás y ahí se cambia la pinta. Bueno, ahí está el clima, ahí llega a ese lugar. Tiene alguna formalidad extraña también, de las palabras que usa, que son como muy formales. Sí. Es muy... al escucharlo te das cuenta de esa formalidad. Sí, Benítez es muy preciosista, tiene como una cosa del lenguaje súper... Después van a ver cuando escuchen el audio para hablar también, es súper correcto y súper... Es decir, cuenta en vez de tiene, cuenta con... Cuenta con, claro. En vez de tiene, tal cosa. Algo que también ocurre muchas veces en la literatura vinculada al policial negro argentina es que como de alguna manera está dialogando o haciendo honor a ese origen estadounidense, muchas veces suenan como a traducción. Okay. Suenan como una novela de Chandler, claro, traducida. No siempre, hay también, claro. Sí. Hay también otros autores que ahora hacen policial negro mucho más más hablado en nuestros lunfardos, por decirlo de alguna manera, o con estructuras más vinculadas a nuestra manera de hablar, pero esta cosa del homenaje al policial negro creo que está bastante presente. Bueno, el segundo cuento de Relatos Negros, que son 3 cuentos, se llama El chico que sabía demasiado y cuenta la historia de un pibe que tiene el don de la videncia, o sea, que ve, que puede adivinar y puede anticiparse a lo que va a pasar y que es explotado por sus padres que van de pueblo en pueblo ganando la lotería, la quiniela, y se van mudando para que no los descubran. Claro. Así arranca, no quiero contar demasiado de la trama, porque como son policiales tiene que ver también, hay algo ahí de cierta intriga que hay que mantener, pero hay una organización medio misteriosa que está muy pendiente de este pibe que tiene el don de la evidencia, y de hecho el narrador, quien cuenta este segundo cuento, está vinculado a esa organización. Ajá. Es alguien que cuenta la historia del pibe y te vas dando cuenta que es parte de esa especie de logia, lo voy a decir así, que sabía que este pibe existía y lo está siguiendo de cerca. Acá está esta cuestión del narrador testigo, porque está en primera, pero te cuenta la historia del pibe. Sí. Del pibe que... No participa. Sí, sobre el final sí, pero te cuenta toda la historia previa que tiene que ver con esto de los padres y con la primerísima infancia de este pibe que es en ese momento es un puber, ¿no? Es un preadolescente. Es bastante borgiano este segundo cuento, porque está esta cosa medio como el pibe ve como a la manera de Funes, que todo lo recordaba. ¿Se acuerdan de Funes el memorioso? Sí. Que todo lo recuerda. Bueno, esto de el elemento sobrenatural o fantástico de alguien que lo recuerda todo o alguien que ve. Yo creo que ahí hay un homenaje a Borges de parte de Benítez. En el tercero de los cuentos, que transcurre en Chile, es el único que es distinto. De hecho, tiene palabras que ahí me anoté, varios términos muy vinculados al español característico del país. Sí, huevón, harto y algunas otras. Pero hay un pibe bien, un chico como de familia bien, que en los veranos, cuando está veraneando con los padres en un lugar típico como si fuera acá en Cariló, por decirlo así, se llama Almejas, de hecho, y es un pueblo que existe de verdad en Chile, es una ciudad balnearia,
por aburrimiento se entrega o sea, roba y se entrega al vicio y un poco a la locura con un tipo que es un lumpen de verdad. Ajá. Como que se asocia con... Para las vacaciones se durante hace las lumpen vacaciones, con el otro. sí, se hace un maleante junto con uno que de verdad es un marginal. Y bueno, esas cosas nunca terminan bien. Este está en tercera persona, aparecen estas palabras como huevón, harto, mijo, como apóstrofe, como Sí. Mi hijo. de mi hijo, Pololo. cachai, pololo. Cachai, claro. ¿Sabes? Y es bastante violento, les digo, este cuento es bastante violento, a mí me impresionó un poco, Ajá. pero no hay nada que no vea uno en cualquier serie de Netflix. C50 de la mañana. Dice 5 de la mañana, exactamente. Pasa que, viste que cuando está puesto en literatura, bueno, por lo menos a mí me impresiona más cuando leo Sí. que cuando lo veo. Bueno, les decía que los 3 cuentos son bien distintos, o muy distintos, mejor dicho, y además son bastante distintos al resto de la obra de Luis Benítez. Y entonces le pregunté a Luis Benítez de dónde salieron estos cuentos policiales. Ajá. Y Benítez me contestó esto. El amigo de Paraguay, el primero de los 3 relatos, me lo inspiró una escena de una película que vi por TV, cuyo título no recuerdo, en 2019. El chico que sabía demasiado fue el resultado de una conversación que escuché en un bar de Madrid. En 2017, entre 2 señores bastante achispados por las copas, comentando jocosamente la noticia que daba un diario local acerca de un muchacho que adivinaba dónde estaban cosas dadas por perdidas. El infierno bronceado, el tercer relato, es el más antiguo. Lo escribí allá por los comienzos de 2000 y de ese sí que no me acuerdo cuál fue el puntapié inicial. Bueno, ese tercer cuento es el que les digo que transcurre en Chile. Y me gustó lo de achispados, muy achispados. Sí. Pero me parece, también elegí, me contó algunas otras cosas, Benítez, pero elegí este fragmento del audio, porque también está esta cosa de dónde sale, de dónde surge un cuento, y me pareció lindo que está la cuestión por ahí de las fuentes más indirectas, o sea que mirando la tele, Claro. donde ya estás como... producís un texto a partir de un texto, pero también escuchando una conversación en un bar, que es algo que hacemos mucho los escritores y las escritoras. Yo cuando doy clases les digo a los pibes, Escuchan a los demás. en los Qué feo. colectivos ir escuchando siempre lo que hablan y también lo que habla la gente. La gente habla muy fuerte por teléfono ahora, ¿vieron? Sí. Y la gente dice cosas raras, eso también es verdad. La gente dice cosas raras que a veces... cosas que uno no espera escuchar, quizás jamás en su vida, y las escuchas Exactamente. todo el tiempo. No, y además siempre te queda la intriga en qué contexto, de qué está pasando. Como escuchar un fragmento de una conversación Claro. te da pie a imaginar todo el resto de la historia de por qué está diciendo Claro, eso que dice. claro. A veces las cosas que se dicen son son medio inverosímiles. Cuando uno después las vuelve literatura, las tiene que bajar un cambio porque son como Son lo que muy decís vos. claro, La dice dice barbaridades. Bueno, Benítez tiene 44 libros publicados. Mirá. El anterior a este, o sea, el último antes de Relatos Negros, lo traje en particular para contarles porque me encanta el título, que es Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos. Ajá. Ahí se nota esta cosa del humor y que bueno que va por otro lado, Sí. donde nos introduce en un mundo totalmente disparatado y lleno de ironía, ¿no? Bueno, ya esto de nosotros afeitándonos Claro. es como lo de el mundo se cae y nosotros nos enamoramos de Casablanca. Ajá. Vieron que es una frase famosa, ¿saben? Era de la peli. Sí. De la película Casablanca, el mundo se cae a pedazos y nosotros nos enamoramos, dice Rick. Rick. Bueno, y nosotros afeitándonos, donde, bueno, hay noticias falsas sobre el fin del mundo en este libro, ¿no? Mujeres que impulsan un movimiento armado para frenar el feminismo, hay peleas entre mafiosos y gángsters, hay relatos que hablan del ambiente literario, también se burla bastante del campo literario y esas cuestiones. Hay zombies que se adueñan del mundo después de una pandemia, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad quizás no sea pura coincidencia. Y también hasta hay un tipo que buscando una carnicería se confunde y entra a un lugar donde falsifican obras de arte, ¿no? Ajá. Siempre está el arte dando vueltas en la literatura de Benítez, porque además como es poeta,
sabe mucho de tertulias y de lecturas, ¿no? Ah, esta cuestión claro. de el ambiente, los intercambios Ambientes y cómo, de artistas. sí, y cómo se maneja el capital simbólico también en el mundo Claro. del arte. Bueno, nada, Benítez es del Club PEN, está premiado en todo el mundo de habla hispana, y les digo, si les interesa, hay dando vueltas una biopic que se estrenó sobre la vida de él, se estrenó en noviembre, que se llama Luis Benítez y el mundo de la poesía, donde se habla de esta cuestión más vinculada a su faceta como poeta. Pero bueno, este de cuentos policiales era una rareza y por eso lo traje. Espero que les guste. Lo buscan en redes, cualquier cosa. Bien, bueno. Bueno. Marina Arias, la lectora amigable, hoy con el libro Relatos Negros de Luis Benítez. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Marina, ya venimos. FM La Patriada, una intuición en tu radio, en el 100.